¿Alguna vez has imaginado que después de un viaje para cuidar a un familiar, regresas a casa y descubres que tu propia casa se ha convertido en el territorio de otro donde los recuerdos familiares se borran como flores marchitas en el Día de los Muertos? Sigue leyendo esta historia para ver que el verdadero poder radica en la paciencia, la sabiduría y el amor familiar eterno, no en los gritos. Te hará reflexionar sobre cómo tratamos a los mayores en la familia y quizás cambie tu forma de ver la vida, especialmente en nuestra cultura, donde la familia es la fuente de fuerza eterna. Después de mi viaje para visitar a mi hermano en Guadalajara, regresé y encontré que mi dormitorio había desaparecido, mientras mi yerno Diego sonreía de oreja a oreja en la sala de estar entre el sonido de la música mariachi resonando desde la radio vieja. Él no sabía nada sobre los 500 millones de pesos que esperaban ocultos como una ofrenda secreta en la fiesta de los recuerdos familiares. Cuando empujé la puerta para entrar en mi casa familiar en la Ciudad de México, lo primero que me golpeó no fue el olor a rosas frescas o café tostado como esperaba esos aromas que recordaban las noches familiares reunidas. Fue el humo espeso de copal, el tipo de incienso que se quema en el Día de los Muertos para ahuyentar espíritus malignos o borrar las huellas de un alma errante. La voz de Diego resonó desde el pasillo clara como el agua. «Ahora este es mi territorio, hombre», dijo sosteniendo un vaso de tequila en la mano de pie frente a un grupo de amigos de fiesta vestidos con camisas de colores vibrantes y piel bronceada por los viajes a la playa de Cancún. El viejo solo existe en los recuerdos de mi esposo, y hasta eso se está desvaneciendo como las fotos antiguas en una ofrenda. Se rieron a carcajadas como si no acabara de negar por completo mis 45 años de vida como una mancha vieja en la mesa del comedor durante una cena familiar. No dije nada. Solo entré en silencio y cerré la puerta detrás de mí con el corazón latiendo como los tambores mariachi en una fiesta. 3 semanas. Ese fue el tiempo que estuve ausente. Mi hermano don Luis se cayó por las escaleras, así que tomé el autobús a Guadalajara para cuidarlo. Doblé sus toallas, cociné sopa de frijoles negros con mole picante. Incluso le lavé el cabello mientras le contaba historias antiguas sobre los días de los muertos que preparábamos ofrendas para nuestros padres. Cada día pensaba en regresar. Extrañaba mi pequeño jardín con cactus y mangos maduros. Extrañaba la mecedora vieja que crujía bajo el porche. Extrañaba el olor a madera de pino del baúl antiguo, en mi dormitorio donde María y yo solíamos sentarnos a escuchar mariachi y abrazarnos después de días duros de trabajo. Pero nunca imaginé que extrañaría mi propio dormitorio porque alguien más lo habría ocupado borrando los recuerdos como si fueran cenizas después de la fiesta. Pasé en silencio por la sala de estar. Nadie levantó la vista. Estaban riendo sobre tequila y diarios de sueños, la risa ahogando el violín mariachi de la radio. Cuando llegué al pasillo, mi corazón latió con fuerza. Donde colgaba la foto de mi boda, la que enmarcé yo mismo con el brazo de doña María alrededor de mis hombros, sus ojos como si aún no creyera que dije sí, en esa boda sencilla, en el mercado local, ahora había desaparecido. En su lugar, un lienzo enorme de Diego y mi hijo Carlos sonriendo en la playa de Cancún, tomados de la mano como si hubieran inventado el amor, olvidando que el amor verdadero se construye con sacrificios silenciosos en una familia mexicana. La puerta de mi dormitorio, ahora ya no mío, estaba abierta de par en par. Dentro los muebles habían sido reorganizados. Mi vieja manta de lana había desaparecido. En su lugar, almohadas blancas con bordes dorados, una manta de piel falsa y un cartel chillón sobre la cabecera, espacio de sueños nuestros. Diego estaba en medio de la habitación ofreciendo un vaso de tequila a un amigo. «Quemamos copal para sacar el olor del viejo», dijo señalando la esquina donde solía estar mi mesita de noche, donde ponía una pequeña ofrenda para María cada día de los muertos. Sus amigos se rieron. «Es como un fantasma», susurró uno vagando en zapatillas como un espíritu perdido en la fiesta. «Tal vez dejó algo en el testamento», añadió otro como su dentadura postiza. «Yo sueño con que desaparezca por completo», dijo el tercero sorbiendo su bebida y acurrucándose en la cama donde me arrodillaba a rezar cada noche pidiendo por la unión familiar. No dije nada. Solo retrocedí y me dirigí a la sala de estar.
Mi maleta, la que usé para ir a Guadalajara, seguía junto a la puerta. Nadie se ofreció a ayudarme. Nadie notó. Esa noche Diego me dijo que había convertido el dormitorio en un espacio de sanación para él y Carlos. «Puedes dormir en el sofá por ahora, don Juan», dijo señalando el sofá rígido tapizado con flores que no había usado en años. «En realidad es mejor para la circulación a tu edad, amigo». Sonrió como si me estuviera dando una bendición. Me volví hacia Carlos, pero estaba ocupado enviando mensajes. Murmuró: «Es solo temporal, papá», sin levantar la vista. Me quedé allí un largo rato aferrado al asa de la maleta. No pedí la habitación de vuelta. No discutí. Solo asentí recordando las palabras de María. En la familia la empatía es más fuerte que las peleas. Esa noche me acurruqué en el sofá cubierto con una manta delgada que apenas llegaba a mis pies. Me dolía la espalda baja y la lámpara fluorescente zumbaba. Escuché sus risas desde el final del pasillo mezcladas con la música de la fiesta. Mi habitación, ahora la suya, brillaba bajo la luz de las velas como una ofrenda falsa. A la mañana siguiente, Diego me dio una botella de jugo de limón verde y dijo: «La fiesta comienza a las 11. Intenta no merodear, ¿eh? Mis amigos gustan del estilo de vida minimalista». ¿Minimalista? Eso es en lo que me había convertido algo que necesitaba reducirse como un espíritu olvidado en el Día de los Muertos. Salí al patio trasero, me senté en el banco de piedra junto a los arbustos de hibisco marchitos. La manguera estaba enrollada seca como un hueso. Nadie los había regado mientras estuve ausente. Susurré: «Todavía estoy aquí como los espíritus que regresan en la fiesta». Pero incluso las flores parecían dudar. Esa noche, al pasar por el comedor, vi una nota pegada en el refrigerador: «No tomes nada del refrigerador después de las 7 p.m. Horas de ayuno intermitente». Y debajo, garabateado con marcador: «Solo para residentes». Esa fue la noche en que supe que querían que desapareciera por completo. No solo de la casa, sino de los recuerdos de la historia de las paredes que construí ladrillo a ladrillo, donde una vez resonaban las risas familiares y la música mariachi. Pero no sabían que los espíritus no se desvanecen si recuerdan quiénes son. Y yo recordaba. Recordaba cada clavo que María y yo clavamos en el marco de esta casa después de días vendiendo en el mercado local para empezar nuestro negocio. Recordaba el día que plantamos el mango en el patio delantero bajo el sol brillante de la Ciudad de México. Recordaba la noche en que Carlos nació justo en esa habitación que Diego había quemado con copal, su llanto mezclado con el violín mariachi de la radio, el regalo que María compró para celebrar. Y recordaba algo más, algo que aún no les había dicho. Siempre creí que la crueldad no llega con un rugido. Se filtra suavemente con una sonrisa. Comienza con cosas pequeñas: una puerta entreabierta, una foto quitada en silencio, una mirada demasiado larga para ser inocente, demasiado corta para llamarse cariñosa. Lo opuesto a la empatía profunda en nuestra cultura. A la mañana siguiente de la fiesta intenté conectarme al Wi-Fi para revisar un correo de mi hermano. La contraseña había cambiado. Le pregunté a Diego. Ni siquiera levantó la vista de su esterilla de yoga. «Oh, la cambiamos mientras estabas fuera», dijo casualmente. «Ahora es solo para residentes». Alargó la palabra residentes como si yo fuera un inquilino mensual, olvidando que la familia mexicana no es un contrato. Asentí, no dije nada y me fui. Esa tarde abrí el refrigerador para tomar leche. Una nota rosa pegada en la caja: «No para viejos, solo vegano». La miré fijamente por mucho tiempo. No sabía que dolía más ser llamado viejo como un artículo caducado, o darme cuenta de que alguien se había sentado a escribir esa nota a mano pegándola con cuidado para que la encontrara, faltando por completo la empatía que los mexicanos valoramos tanto. A la hora del almuerzo, Diego envió un mensaje grupal familiar: «Por favor, eviten la cocina mientras preparamos la fiesta. Es una zona de alta energía». Luego otro: «Tampoco reorganicen nada en la encimera. El Feng Shui es importante». No toqué su encimera, no reorganicé nada, ni siquiera herví agua desde que regresé, pero mi mera presencia era suficiente para alterar su energía. Esa noche pasé por la mesa de la entrada y vi una tarjeta en un soporte de plata pequeño.
Decía bendición para la nueva casa, que esta casa se libere de espíritus errantes. Supongo que yo era el espíritu, pero en el día de los muertos los espíritus regresan para ser amados, no expulsados. Me paré fuera de la puerta del dormitorio viejo, el olor a copal aún pegado al marco. Las paredes habían sido pintadas de beige pálido para coincidir con la marca de estilo de vida en línea de él. Las cortinas que cosí a mano con patrones de rosas y enredaderas habían desaparecido, probablemente tiradas como todo lo que amaba, incluyendo la pequeña ofrenda que ponía para María. No lloré. Solo miré la luz parpadeante en el pasillo y escuché el tintineo de los vasos de tequila detrás de la puerta mezclado con risas falsas. Algunas noches me sentaba en el sofá tirando de la manta hasta el pecho y escuchaba mensajes de voz antiguos en mi teléfono. La voz de María aún estaba allí, la voz cálida y firme de la mujer que nunca me hizo sentir de más, que cantaba con mariachi para disipar el cansancio. Es extraño cómo una casa puede estar llena de voces y ninguna te hable como si fueras un espíritu aislado fuera de la fiesta. Pero no todas las voces eran crueles. Sucedió un martes por la noche. Todos los demás salieron a la sesión de baño de sonido de luna llena de Diego. Solo quedamos yo y mi nieto Pedro de 9 años en casa. El niño arrastró los pies hasta la sala de estar tirando de su conejo de peluche por una oreja con ojos brillantes, como si se preparara para el Día de los Muertos. Se paró frente a mí por mucho tiempo en silencio, como si reuniera coraje para decir algo peligroso. Luego metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó un pequeño trozo de tela arrugada. «Guardé esto», susurró. «Tiraron tu almohada, pero corté la parte suave antes de que se la llevaran». Lo desplegó con cuidado. Un rincón descolorido de la funda de mi vieja almohada, el borde cosido a mano que se había desgastado después de años de abrazos. «Pensé que aún lo querrías», añadió mirando el pasillo como si temiera ser oído. Mi garganta se cerró. Extendí ambas manos, lo tomé suavemente y lo presioné contra mi pecho. En ese momento sentí la tela de algodón vieja, recordando las noches en que lloré en ella después de que María muriera. Las noches en que preparábamos ofrendas juntos, colocando su foto y flores de cempasúchil para que su espíritu regresara. Las noches en que la doblaba neatly antes de dormir. Las mañanas en que olía a lavanda del cajón mezclada con el olor a tamales que ella hacía. Miré a Pedro. El niño se mordía el labio. «¿Extrañas tu habitación?», preguntó en voz baja. Asentí. «Me gustaba el olor a canela en tu habitación», dijo. «Y solías dejarme sentarme en tu regazo a leer, contándome historias sobre la abuela María y cómo cantaba mariachi para consolar a todos». «Todavía puedes», susurré. Se acurrucó a mi lado con la cabeza en mi hombro y juntos cantamos en voz baja una vieja melodía mariachi, la canción favorita de María. Fue la primera vez en semanas que sentí que no había desaparecido como un espíritu bienvenido en la fiesta familiar. Al día siguiente la crueldad continuó. Diego dejó caer una canasta de ropa sucia en el sofá mientras yo aún estaba sentado y dijo: «Si vas a estar en casa todo el día, lava algo, don Juan». Sonrió. Siempre sonreía cuando lanzaba sus pequeñas dagas. Pero algo había cambiado en mí. Tal vez fue el pequeño acto de amor de Pedro recordándome el valor familiar eterno. Tal vez fue la sensación del trozo de tela de la almohada en mi mano. Tal vez fue el latido de mi corazón susurrando: «Todavía importas como los espíritus resilient en el Día de los Muertos». Esa noche, al pasar por la habitación, no aparté la mirada. Abrí la puerta, lentamente entré y me quedé quieto. El aire estaba espeso con olor a velas de lavanda e incienso caro. Alcancé la mesita de noche, ya no mía, pero en el cajón había algo que no habían encontrado. La lámpara vieja, regalo de María hace años, aún enchufada, aún zumbando cuando giraba la perilla. Pensaban que era solo una lámpara común, pero yo recordaba algo sobre ella que ellos no sabían. El regalo que ella hizo especialmente como una ofrenda secreta para el futuro. Y de repente no tenía miedo. Querían borrarme, pero olvidaron que yo soy quien construyó la historia que intentan reescribir. Y la historia no había terminado. María nunca creyó en gritar. Solía decir:
Si no escuchan el susurro, nunca escucharán porque la empatía es la clave en nuestra familia. Pero las últimas palabras que me dijo la frase que nunca olvidé fueron en una tarde tranquila unas semanas antes de que se fuera. Le peinaba el cabello cerca de la ventana, el sol filtrándose a través de las cortinas de encaje, creando halos como en el Día de los Muertos, y ella agarró mi muñeca con fuerza sorprendente. «Si intentan borrarte», dijo con voz cálida mezclada con resiliencia, «no luches con ruido, lucha con astucia como los espíritus que regresan para proteger lo precioso». En ese momento pensé que era poética, pero ahora veo que me estaba preparando con la fuerza de los recuerdos familiares. Así que no grité cuando cambiaron la cerradura del armario de lino en el piso superior. No protesté cuando Diego movió mi sillón favorito al garaje para abrir el Feng Shui. Ni siquiera me inmuté cuando mi foto de boda fue reemplazada por un print minimalista que decía «Energía de nueva era». Esperé y recordé. Había un objeto que insistí en mantener del dormitorio viejo cuando lo remodelaron la lámpara. La lámpara de latón vieja con pantalla tambaleante y base rayada por el gato. Todos pensaban que era fea, anticuada, pesada, demasiado de viejo. Diego intentó reemplazarla 2 veces con cosas de su colección de influencer, pero siempre la traje de vuelta. Al final se rindió. La gente suele hacerlo cuando piensa que ya no importas. La lámpara era un regalo de boda, hecho a medida. María le pidió a un ingeniero eléctrico jubilado que le debía un favor que la fabricara después de que empezáramos nuestro negocio vendiendo piezas usadas en el mercado local. No sabía por qué se molestó tanto por una lámpara de mesita de noche. Solo sonrió. Algunas cosas brillan más cuando el mundo se oscurece como las velas en una ofrenda. No fue hasta que se fue cuando la casa se llenó de voces agudas de otros que recordé el pequeño pestillo debajo de la base. Esa noche desenchufé la lámpara, la volteé sobre mi regazo. Mis dedos encontraron el borde metálico debajo del fieltro. Lo pelé lentamente y allí estaba un disco de plata delgado como un botón oculto plano en la base, grabado alrededor del borde. Si escuchas esto, significa que lo necesitas como un espíritu necesita recuerdos. Respiré profundo y lo presioné. La lámpara no se encendió, pero la habitación cambió. La voz de María surgió clara, calmada, firme como si estuviera cantando mariachi. Esta es María González. Grabo este mensaje como parte de nuestro contrato de herencia privado atestiguado y notariado el 15 de junio de 2005. Este mensaje es para mi esposo Juan y las partes legales según la cláusula 9C. Mi corazón latía fuerte. Abracé la lámpara sin atreverme a respirar. Los activos, la propiedad intelectual y la vivienda están protegidos bajo el fideicomiso. Sin embargo, hay una cláusula adicional que no se revela a menos que se active por comportamiento irrespetuoso o desplazamiento de mi esposo de su hogar legítimo. El momento en que lo hagan sentir incómodo en su casa verbal, físicamente o simbólicamente es el momento en que todos los beneficiarios secundarios pierden su derecho. En ese momento la propiedad completa se transfiere a su nombre con autoridad legal para expulsar a cualquier residente a voluntad. Una pausa. Luego, lo sé porque el mundo a veces olvida la gratitud, pero en nuestra familia mexicana vivimos de recuerdos y resiliencia. Miré en la oscuridad. Ella lo sabía. De alguna manera lo sabía y me dejó un arma no de acero o ira, sino algo más aterrador para gente como Diego, la verdad atada por la ley, como un espíritu protegiendo en el Día de los Muertos. Empaqué la lámpara con cuidado en un suéter viejo, la puse en la caja de artículos de fiesta. Nadie la tocaría allí. Luego esperé hasta el lunes por la mañana cuando Diego fue a su excursión de sueños y Carlos a trabajar y llamé, no al abogado familiar principal. Llamé a doña Sofía Ramírez, la colega más antigua de María, la mujer que una vez bromeó. Si los tiburones rodean a don Juan, yo seré la red porque la empatía es nuestra fuerza. Doña Sofía contestó al primer timbre. Don Juan, dijo con voz aguda pero cálida. Me preguntaba cuándo llamaría. Tengo algo, dije. Algo que María dejó oculto. Necesita escucharlo usted misma. Envié la lámpara al día siguiente envuelta en burbujas etiquetada para SR escuche sola en su escritorio. Me llamó 2 días después.
Siempre supe que su esposa era una zorra astuta, dijo. Mantendrá en la corte como granito, respondió. Solo queda activar la cláusula oficialmente. ¿Tiene prueba de maltrato? Pensé en la fiesta, los comentarios, las notas pegadas, el armario cerrado, y en cómo borraron los recuerdos familiares como tirar una ofrenda. Más que prueba, dije. Tengo el susurro de mi nieto y el trozo de tela de almohada. La foto de boda oculta en un cajón y la bendición de expulsar espíritus pegada en la puerta y el silencio. Demasiado silencio opuesto a las risas familiares nuestras. Doña Sofía no necesitaba convencimiento. Había visto peor de gente más codiciosa. Arreglamos el resto en código. Paquete llegado significaba presentación en corte. Reembolso de sol significaba fecha de audiencia. Té de lavanda significaba citación. Parecía casi divertido como una película de detectives que Diego siempre ridiculizaba. Pero esto no era una película. Era mi vida, y no me quedaría en el sofá otra semana mientras otros quemaban copal en el lugar que una vez fue mi santuario donde María y yo construimos recuerdos. Limpié mis zapatos buenos, planché mi camisa. Me miré al espejo y vi a un viejo con propósito resiliente como los mexicanos. Mi voz no era alta, pero ahora tenía altavoces y ellos no tenían idea de lo que venía. Comenzó décadas atrás con tequilas baratos y sillas de oficina viejas en el mercado local. María y yo empezamos nuestro negocio con pilas de ideas garabateadas en servilletas, cajas de piezas usadas del mercado y una terquedad para no rendirnos, trabajando duro como el espíritu mexicano. Ella manejaba las patentes y las presentaciones cantando mariachi para animar. Yo manejaba la gente, los contratos, los acuerdos de licencias, las reuniones largas que se extendían hasta la cena con tamales caseros. No teníamos títulos, pero éramos iguales en todo lo importante construyendo la compañía de nada a algo. Cuando el negocio despegó y despegó de nuevo, María me dijo durante un desayuno un día, «Pondremos las acciones en un fideicomiso silenciosamente por si acaso». «¿Por si acaso qué?», pregunté. «Por si el mundo se vuelve ruidoso olvidando los recuerdos familiares», respondió sin apartar la vista de sus huevos rancheros. En ese momento pensé que era un gesto romántico. Resultó ser un arma que ella forjó mucho antes de que comenzara la guerra inspirada en la fuerza de los espíritus en el Día de los Muertos. El fideicomiso permaneció intacto por casi 25 años. Nunca lo tocamos, nunca nos jactamos. Aunque Forbes puso su foto en una esquina de página o llegaron llamadas de oportunidades, sonreímos cortésmente y dijimos no gracias. Mantuvimos nuestra vida sencilla, reunidos con la familia. Lo que Diego nunca entendió es que la riqueza silenciosa no son yates o bolsos. Es un viejo horneando pan en una casa vieja con 500 millones de pesos guardados neatly en documentos de fideicomiso que nadie ha mirado en décadas, hasta ahora cuando los recuerdos regresan como espíritus. Doña Sofía y yo nos sentamos en la sala de reuniones hombro con hombro. Enfrente Diego y Carlos actuando como si fuera una disputa menor por metros cuadrados. No sabían lo que venía. «Comencemos», dijo doña Sofía empujando una carpeta de cuero a través de la mesa. «Esta es la lectura oficial del Fideicomiso Familiar González, revisado por última vez en 2012. La cláusula 14b o cláusula de conducta establece lo siguiente. Cualquier individuo, ya sea familiar o heredero legal, que conscientemente someta a don Juan González a difamación verbal, desplazamiento emocional o desalojo involuntario de la casa compartida, perderá inmediatamente e irrevocablemente todos los derechos a la herencia y residencia». Miré a Carlos. Estaba pálido. Diego se burló. «Ridículo. No se puede hacer cumplir un estado de ánimo, hombre». «No estamos haciendo cumplir un estado de ánimo», dijo doña Sofía fríamente. «Estamos haciendo cumplir violaciones documentadas completamente carentes de empatía». Sacó de su maletín un USB, una pila de fotos impresas y la lámpara. Sí, la misma lámpara que había estado en mi mesita de noche por años. Ahora estaba en el centro de la mesa, como un testigo, como una ofrenda viva. Doña Sofía enchufó el USB en la pantalla. Primero un clip de video, Diego en la fiesta, tequila en mano, sentado con las piernas cruzadas en mi cama, música mariachi de fondo. «Ahora este es mi territorio.
El viejo solo vive en los recuerdos de mi esposo y eso se está desvaneciendo. Risas de fondo. Otra voz. Tal vez dejó algo en el testamento como su dentadura postiza. Luego Diego sueño con que se desvanezca como un espíritu no recordado. La habitación se quedó en silencio. Mi corazón no aceleró. Se ralentizó firme como piedra como la resiliencia mexicana. Lo había escuchado en vivo. Pero ahora con el peso de la ley tenía poder como un espíritu regresando por justicia. Luego las fotos, la puerta de la habitación con el cartel Espacio de Sueños Nuestros. Invitados de fiesta recostados en mi manta vieja, yo acurrucado en el sofá junto a una nota bueno para la circulación. Finalmente doña Sofía tomó la lámpara. Esta lámpara contiene una grabación de audio digital hecha por doña María González, fechada el 15 de junio de 2005, en presencia de la notaria Luisa I. M. Torres. Estaba sellada en un compartimento secreto en la base. El audio ha sido autenticado por expertos forenses y notariado según la ley mexicana. Presionó reproducir. La voz de María llenó la habitación cálida como cantando mariachi. El momento en que lo hagan sentir incómodo en su casa verbal físicamente o simbólicamente es el momento en que los herederos secundarios pierden su derecho. En ese momento la propiedad completa se transfiere a su nombre con autoridad para expulsar residentes a voluntad. Carlos se removió en su asiento. Diego entrecerró los ojos. No puede ser serio. Es loco. Doña Sofía sonrió. La sonrisa de abogado para jaque mate. No loco. Legal. El fideicomiso es válido. La cláusula está activa. La evidencia es abrumadora y completamente carente de empatía. Se volvió hacia mí. Don Juan, según la cláusula 14b, desea ejercer sus derechos. Miré a Diego no con ira, sino con algo más profundo. Piedad o satisfacción silenciosa porque los recuerdos familiares son más fuertes que todo. Sí, dije, efectivo inmediatamente porque la familia no es para borrar. Doña Sofía me dio un bolígrafo. Una firma y listo. Diego fue cortado del fideicomiso por completo. Sin apoyo financiero, sin derecho a la casa, sin fiestas de tequila en mis sábanas. Carlos mantendría una parte condicional, pero solo si desalojaba la casa en 72 horas y escribía una carta de disculpa por su complicidad. Salieron furiosos rostros rojos balbuceando. Diego intentó cerrar la puerta de golpe al salir. Rebotó suavemente. Ya había cambiado las bisagras. Doña Sofía se volvió hacia mí mientras recogía mis cosas. «¿Qué hará con la casa?», preguntó. Sonreí. «La venderé, especialmente después de todo esto. Porque la verdad es que la casa dejó de ser hogar cuando tuve que susurrar en los pasillos olvidando el espíritu familiar. Un hogar no son paredes y fotos. Es seguridad, es suavidad, es permitido ocupar espacio, es recuerdos honrados como en el Día de los Muertos. Ahora que lo recuperé, ya no lo necesito. Pero la libertad, esa la guardo». Me empujaron a sentarme al final de la mesa cerca del dispensador de agua lejos de las ventanas, como si temieran que me enfriara con la verdad. Diego entró primero con gafas de sol en interiores carrying una bolsa de diseñador que sospechaba no compró con su dinero. Carlos lo siguió tarde como siempre, teléfono en mano, masticando chicle como si tuviera cosas mejores que hacer que asistir a la lectura del testamento de sus padres. «Acabemos rápido», murmuró desplomándose en la silla frente a mí. «Probablemente te dejó algunos vasos viejos y esa lámpara maldita». Diego resopló. «No esperes un centavo. Morirá antes de Navidad de todos modos». Crucé las manos en mi regazo sin temblar, sin reaccionar, solo esperando resiliente como María me enseñó. Doña Sofía me dio un leve asentimiento. Abrió una carpeta de cuero delgada, ajustó el volumen del pequeño altavoz frente a ella. «Hoy no hay copias impresas», dijo. Según las instrucciones finales de doña González, las cláusulas principales del testamento solo se entregarán en su voz. Carlos levantó una ceja. «¿Qué diablos significa eso?». Doña Sofía presionó el botón y la voz de María resonó. No la voz débil de sus últimos días, sino la María que recordaba clara, autoritaria como cantando mariachi. «Si mi hijo o su yerno faltan el respeto al hombre que construyó esta casa, si lo reducen a algo menos de lo que es, réstalo todo.
Construí mi nombre, mi compañía, mi fortuna con don Juan. Si lo olvidas, olvidas quién te crió, olvidas los recuerdos familiares. Carlos se inclinó hacia adelante atónito. La voz de María continuó más calmada. Para Diego, tus fiestas pueden ser lindas, pero la crueldad no lo es. Esta casa no se construyó con tableros de sueños y copal. Se construyó por mi esposo, quien limpiaba piezas a mano mientras criaba a un hijo que ahora apenas reconozco y preparaba ofrendas para mantener vivos los recuerdos. Diego abrió la boca, luego la cerró, por primera vez. Para don Juan te nombro ejecutor único y beneficiario único. El fideicomiso activos propiedad acciones revierten completamente a tu nombre cuando mi voz termine. Que lo llamen sueño, pero los recuerdos son el poder. Luego silencio. No solo en la habitación, sino en ellos. Carlos se congeló. Diego torció la cara buscando un resquicio, un ángulo para explotar, pero no había ninguno porque María lo planeó mejor que ellos con empatía y sabiduría. Doña Sofía empujó los papeles de la nueva escritura ya notariados. Efectivo inmediatamente, don Juan González es el propietario único de los siguientes activos, la residencia principal en Calle Roja 814. Derechos completos al fideicomiso González por un total de 500 millones de pesos. Accionista mayoritario en Burn Solutions S.A. y propiedad exclusiva del portafolio de propiedad intelectual. Diego se levantó tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Ilegal, espetó. No puedes cortar a la familia así. Doña Sofía no se inmutó. Sí podemos, y lo hizo. Cada documento presentado, sellado, atestiguado, autenticado por vos. Hermético. Diego se volvió hacia Carlos, ojos salvajes. Haz algo. Él me miró en cambio. Por primera vez en años, ¿sabías de esto? Dijo en voz baja. Sabía de la lámpara, dije suavemente. Pero el resto no. Ella solo recordó como un espíritu en el Día de los Muertos. Diego agarró su bolsa y salió furioso. Carlos se quedó sentado, ojos vacíos. Podrías habérmelo dicho. Podría, coincidí. Pero habría cambiado cómo me trataste. No respondió. En cambio se levantó lentamente. ¿Quieres que me vaya mañana? Tienes 72 horas, dije. Más de lo que me diste. Asintió, sin lucha. Cuando salió de la habitación, el aire cambió. Doña Sofía exhaló. Es la primera vez que veo una cláusula así ejecutada limpiamente. Sonreí faintly. No fue escrita por ira, sino por recuerdos. María recordó quién era yo antes de que intentaran borrarme, y los recuerdos familiares son eternos. Empezó a organizar los papeles. ¿Qué harás después? Empacaré la lámpara y la silla pequeña, dije poniéndome de pie. Luego buscaré un comprador para la casa. Doña Sofía pausó. ¿Vendes la casa? ¿Acabas de recuperarla? Exactamente, dije, y eso es todo lo que necesitaba saber que era mía antes de elegir dejarla para que comiencen nuevos recuerdos. En la puerta pausé y miré atrás a la mesa de reuniones, las sillas vacías, el silencio que dejaron. Pensaron que podían soñar con mi ausencia, pero solo invocaron mi regreso más fuerte. Y ahora yo era quien sostenía el bolígrafo. La orden judicial era clara. Sin debate, sin apelaciones. Tienen 72 horas para desalojar las instalaciones. No necesitaba leerla de nuevo. Miré la cara de Carlos cuando el oficial le entregó el documento. No parpadeó, solo miró el sello oficial como si se derretiría si lo miraba lo suficiente. Diego explotó. «¡Esto es abuso!», gritó. «Él abusa del sistema. Nos abusa». Me quedé en silencio con el abrigo abotonado, manos cruzadas, como me quedé en silencio en el pasillo 3 semanas atrás, mientras él sorbía tequila en mi cama y lo llamaba suite de renacimiento. Ahora la cama era mía, y el renacimiento también mío, como un espíritu regresando. Carlos dio un paso adelante, más lento, voz más suave que en años. «Por favor, papá, solo era una broma. Todo. No lo quisimos». Dejé que el silencio picara un momento más. Bromearon, dije cada palabra precisa. El testamento escuchó y los recuerdos no perdonan fácilmente. Bajó la cabeza. El sonido del papel cayendo al suelo llenó la habitación.
Diego fue el siguiente, ojos rojos, manos agitándose como un ahogado aferrándose a los muebles. «Eres sin corazón», sollozó. «Te recibimos de vuelta, te dejamos quedarte». Me dejaron dormir en un sofá en la casa que construí y dije, «Quemaste copal en mi cara y lo llamaste bendición. Te di un hogar. Me diste infierno olvidando la empatía familiar». Jadeó, pero no salieron más palabras, solo un sonido agudo que hizo que hasta la lámpara de araña se encogiera. Me di la vuelta y caminé por el pasillo de mi propia casa. Las paredes aún eran beige pálido, el tono favorito insípido de él. Pero la luz se sentía diferente ahora, más cálida, más clara como el sol en el Día de los Muertos. Habitación por habitación reclamé lo tomado. En el comedor abrí el cajón del aparador. Dentro estaban mis servilletas bordadas a mano ocultas bajo las suyas con bordes dorados, como si mis puntadas no fueran lo suficientemente buenas para vasos de tequila. En el estudio abrí un cajón etiquetado «Solo diarios de sueños». Sonreí, pelé la etiqueta y la guardé en el bolsillo. Luego entré en el dormitorio principal, mi dormitorio suite de renacimiento, como lo llamaba. Miré el tablero de visión que colgó sobre la cabecera lleno de recortes de revistas y frases como «Este año es mío» y «Reclámalo, hombre». Lo arranqué de un tirón. Al doblar el tablero roto, algo llamó mi atención. Docenas de notas adhesivas aún pegadas a muebles, jarrones, cajones, cada una garabateada con marcador grueso. «Esto es mío. Esto también. Mío», soñado por Diego. Fui habitación por habitación arrancándolas todas. En la cocina, esta olla de barro es mía. En el pasillo, lámpara de él, no toques. En el espejo, su reflejo se desvanece. El mío apenas comienza. No lloré, ni una vez. Las puse todas en un sobre marrón, lo sellé y lo coloqué en el sofá. Sí, el que usé para dormir. Lo etiqueté con una sola palabra: devuelto. Más tarde esa noche, Carlos tocó suavemente mi puerta. No entró hasta que lo permití. Se paró allí, torciendo las manos como un escolar atrapado mintiendo. «Nos iremos», dijo. «Solo quería que supieras que no empezó así. No planeamos ser crueles». Asentí. Pero terminó así porque olvidaron los recuerdos familiares. Miró hacia abajo. «Extraño a mamá». «Yo también», susurré. «Pero extrañará. Alguien no da permiso para convertirse en alguien que odiarían». Asintió más lento. «Necesitas ayuda para empacar. No saldremos antes del viernes». Salió en silencio. Diego no se despidió y no lo esperaba. Esa noche preparé té con mi taza de porcelana favorita, la que encontré metida al fondo de la despensa con una nota que decía «demasiado de viejo». Me senté junto a la ventana. Las luces del jardín parpadeaban suavemente como María las diseñó décadas atrás. Sensor de movimiento, energía solar eficiente. «Siempre deja algo que funcione sin ti», solía decir mientras escuchábamos mariachi juntos. Creo que lo hizo, y ahora yo también lo haré. Vendí la casa a la mañana siguiente. Sin dudas, sin visitas, sin esperar. Firmé los papeles con mano calmada mientras Diego aún gritaba al teléfono en el césped delantero. Carlos estaba a su lado, ojos vacíos, viendo todo escurrirse de sus dedos. No miré atrás. En 2 semanas vivía en un pequeño apartamento cerca del Parque Chapultepec en la Ciudad de México. Un dormitorio, cocina pequeña a balcón justo para una mecedora y una maceta. No grandioso, pero mío. Mío, no prestado, no tolerado, no evitado, como invisible. Cada mañana paseo por el parque. Veo perros persiguiendo palomas. Escucho violines de artistas callejeros bajo los árboles recordando mariachi. Empecé a leer de nuevo libros reales del tipo con esquinas dobladas sin plazos. Nadie interrumpe. Nadie me dice qué comer o dónde sentarme. Es el silencio que cura, no el que me dieron antes. El silencio de la libertad como un espíritu liberado. Pienso en cómo fácilmente intentaron borrarme, no solo con crueldad, sino a través de actuaciones, fiestas y hashtags, y frases como «bueno para la circulación a tu edad». No solo Diego, es el mundo que representa, sonriendo mientras te reescribe en silencio, olvidando la empatía. Así que usé el silencio para algo nuevo. Tomé 40 millones de pesos de la herencia y establecí un fondo llamado Hombres Borrados.
Pequeño por ahora, pero real. El fondo ofrece asesoría legal, vivienda de emergencia, apoyo emocional para hombres mayores descartados por sus familias. Aquellos a quienes les dicen que son demasiado o estorban. Burlados a sus espaldas aunque estén allí. Gente como yo, pero ya no más. Ahora tienen un lugar para reconstruir recuerdos. Mi nombre no está en la placa del fondo. No lo quiero. Que el mundo piense que vino de la nada como una vez pensaron de mí. Pero hay algo que guardo. Pegado en la puerta del refrigerador sobre la lista de compras es una nota de mi nieto pequeño. Escrita en letras bloques torcidas con pluma brillante verde, abuelo 1 malo 0. La veo cada mañana al abrir el refrigerador. Y cada mañana me recuerda que algunas victorias son silenciosas, pero resuenan para siempre como el mariachi en el Día de los Muertos. Ahora en la puerta de mi nuevo apartamento hay una placa de madera. La tallé yo mismo con un cuchillo de pluma que María me dio una Navidad, cuando el dinero era escaso y el amor era todo. Las palabras son simples talladas profundamente. Esta casa una vez fue soñada fuera de existencia. Ahora piensa por sí misma con recuerdos eternos. No es solo una puerta, es un comienzo. Dentro todo es pequeño pero significativo. Una silla que me queda perfecta. Una alfombra suave bajo mis pies descalzos. El zumbido de la ciudad afuera filtrado a través de ventanas limpias y cálidas. Y el refrigerador. Justo allí en el refrigerador está la nota de mi nieto, papel verde, letras torcidas, brillo esparcido en la esquina. Abuelo 1 malo 0. No la pegué yo. Él lo hizo en secreto cuando su madre no miraba en una de las últimas visitas supervisadas. Me abrazó fuerte ese día, susurró, «Estoy orgulloso de ti», y metió un pequeño corazón de origami en mi bolsillo. Esa noche me senté en mi sillón con las luces de la ciudad parpadeando afuera como estrellas casi al alcance, y me permití llorar no de dolor sino de liberación. Por todas las veces que tragué palabras, volví la otra mejilla, me encogí para que otros se sintieran grandes. No más. Bebo café en silencio ahora. No el silencio del exilio, sino el silencio que elijo. Me estiro al despertar. Enciendo velas cuando llueve. Pienso en voz alta. Pienso en las versiones de mí que inventaron espíritu, carga, recuerdo desvanecido. Luego recuerdo. Ninguna era mía. Nunca me desvanecí. Estaba observando, esperando el momento correcto. Y cuando llegó, no alcé la voz. Alcé el testamento. Alcé la verdad. Me alcé a mí mismo. Ahora cuando el viento sacude las ventanas y el mundo afuera olvida ser amable, me paro en mi puerta, paso los dedos por la madera tallada y digo a nadie y a todos. Pensaron que me desvanecía, pero solo esperaba el momento correcto para pensar en voz alta, y los recuerdos familiares ganarán. Esta historia nos enseña que el respeto a los mayores no es una opción sino un deber. Especialmente en la cultura mexicana donde la familia es el fundamento, como una comida compartida, alrededor de la mesa con tacos, mole y risas de mariachi. No dejes que la codicia nuble la gratitud y la empatía. Recuerda, el verdadero poder radica en la paciencia, la sabiduría y los recuerdos eternos, no en el ruido. Si ves a alguien siendo borrado, habla, porque un día podría ser tú. Y para quienes sufren, no te desvanezcas. Espera y actúa con astucia, porque la historia que construiste como los espíritus en el Día de los Muertos te protegerá para siempre.